Si pudiera convencerte de algo hoy, aunque sea solo por un momento, todo en tu vida podría empezar a cambiar. No estoy hablando de una simple mejora superficial. Hablo de una transformación profunda, que te alcanza hasta la médula y que reconfigura cada rincón de tu existencia. Porque, cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué se te viene a la cabeza? La mayoría de nosotros imagina a alguien externo, un ser superior, lejano, alguien a quien tenemos que adorar, temer o pedirle favores. Algunos lo llaman Jehová, otros, Señor Jesús. Pero quiero que sepas una cosa, esa distancia que imaginas entre tú y lo divino nunca, jamás, ha existido. Esa separación es solo una ilusión. Lo que tú eres en lo más profundo de tu ser, eso que late en tu pecho, es lo que las Escrituras llaman Dios. Y no lo digo como un simple símbolo. Lo digo de forma literal, porque antes de que puedas decir cualquier otra palabra, siempre dices, yo soy. Y en esas dos palabras, ya está lo divino. No es una frase vacía ni una regla de gramática. Es el punto de partida, la semilla de toda creación. Ahora, escucha esto con atención. En la Biblia, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, la respuesta es clara, yo soy el que soy. No dice soy Jehová, ni soy un ser que vive en las nubes. Dice, simplemente, yo soy. Y con eso basta. Eso es eterno, inmutable, el principio y el fin. Cada vez que tú dices yo soy, estás usando ese nombre sagrado. Y lo que pones después de esas palabras es lo que define tu mundo, tu conciencia y tu capacidad para sentir que existes. Eso es Dios. No un Dios que vive allá arriba, sino un Dios que respira contigo, que piensa contigo y que crea a través de ti. Cuando de verdad entiendes esto, todo se transforma. Porque entonces dejas de ser una víctima de las circunstancias, dejas de vivir como si fueras un efecto, y te das cuenta de que tú eres la causa, el origen, el creador de tu propia vida. Permíteme que te cuente un pasaje del Evangelio. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden con las ideas de la época. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o algún profeta. Pero luego Jesús les pregunta directamente, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, con una certeza que venía de lo más profundo, le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es clave, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló tu mente racional, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí ocurre algo esencial. Jesús no está hablando de un místico lejano. Está hablando de ti, de tu conciencia, de tu ser. Cuando eres consciente de ser, cuando dices yo soy, estás manifestando al Cristo. Y no me refiero a una persona histórica, sino a un principio vivo, el poder y la sabiduría de lo divino actuando dentro de ti. El Cristo del que se habla en el Nuevo Testamento es el poder y la sabiduría de Dios. Y si eso es Cristo, y si eso está en ti, entonces tú eres portador de ese poder, de esa sabiduría, de esa chispa divina que no necesita permiso para existir. Solo necesita ser reconocida. ¿Entiendes ahora lo que significa decir yo soy? No es una frase más, es un acto de creación. Es la afirmación más poderosa que existe, porque lo que digas después de esas dos palabras, lo estás llamando a la existencia. Si dices yo soy pobre, estás invocando pobreza. Si dices yo soy libre, estás llamando a la libertad. No es magia, no es suerte, es una ley. La verdadera oración no es rogar, es asumir. Es vivir mental y emocionalmente en el estado que deseas manifestar. Es imaginarlo, sentirlo, vivirlo dentro de ti como si ya fuera real. Y cuando lo haces, lo estás sembrando en el campo de lo invisible. Y ese campo, tarde o temprano, responderá. Cuando de verdad entiendes lo que significa declarar yo soy, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ya no vives esperando que algo externo cambie para que tú puedas cambiar. Comienzas a reconocer que todo cambio empieza dentro de ti, que no eres el resultado de las circunstancias, sino su origen. Y que tienes el derecho,
la libertad y el poder de decidir en cada momento quién eres. No quién fuiste, no quien los demás dicen que eres, sino quien elige ser ahora mismo. Y esa elección no se hace solo con la mente racional, no es una afirmación vacía. Es una decisión que sientes, una energía que asumes, un estado que habitas. Porque puedes repetir 1000 veces yo soy libre, pero si por dentro te sientes limitado, esa es la verdadera vibración que estás emitiendo, y esa será la realidad que atraerás. Por eso, Neville Goddard decía que la imaginación es lo más importante de todo, que no hay nada más sagrado que el acto de imaginar con conciencia. Porque la imaginación no es una simple fantasía o un escape de la realidad. Es creación, es el lenguaje de Dios dentro de ti. Es la herramienta con la que construyes tu mundo y lo haces todo el tiempo. Con cada imagen que permites en tu mente, con cada emoción que alimentas, con cada palabra que pronuncias después de yo soy. Lo estás haciendo ahora mismo, mientras sueñas despierto, cuando recuerdas algo, cuando anticipas el futuro, cuando simplemente piensas. Siempre estás creando. La única pregunta es, ¿lo estás haciendo de forma consciente o inconsciente? La mayoría de nosotros vive en piloto automático, repitiendo pensamientos ajenos, imitando emociones heredadas, reproduciendo creencias que nunca cuestionamos. Y así, creamos vidas que no queremos, pero que parecen inevitables. Y cuando algo sale mal, culpamos al mundo, a la gente o a Dios. Pero la verdad es que todo nace adentro. Todo comienza con un pensamiento, con una imagen, con un yo soy pronunciado sin conciencia. Y por eso, cuando decides despertar, cuando eliges mirar hacia adentro y reconocer tu verdadero poder, todo se transforma. No porque el mundo cambie por sí solo, sino porque tú cambias la forma en que lo miras. Y cuando tu estado interior cambia, el mundo responde. Porque el mundo es un espejo, y ese espejo no refleja lo que dices, sino lo que eres, lo que crees, lo que asumes como verdad. Es por eso que Neville decía una frase tan impactante: no puedes atraer lo que deseas, solo puedes atraer lo que eres. Esto puede sonar duro, pero es la verdad más liberadora que existe, porque te devuelve el control. Te da el poder de cambiar. Ya no tienes que esperar. Puedes empezar ahora mismo. Puedes asumir ahora el estado que deseas vivir. ¿Cómo lo haces? Cierra los ojos. Respira. Imagina, siente, vívete a ti mismo ya siendo, ya teniendo, ya viviendo esa realidad que anhelas. Y al hacerlo, la siembras en lo más profundo de tu ser, la grabas, la conviertes en tu nueva identidad. Y esa nueva identidad empieza a atraer una nueva vida. No por arte de magia, sino por una ley. La ley de la asunción, la ley del ser, la ley del yo soy. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Quieren ver para creer. Quieren pruebas, garantías. Pero la creación no funciona así. Funciona al revés. Primero debes creer. Primero debes asumir. Primero debes sentir como verdadero lo que todavía no se ve. Y entonces, y solo entonces, aparecerá en el mundo físico. Este es el principio detrás de todos los milagros. No son sucesos que rompen las leyes del universo. Son manifestaciones naturales de una ley superior, la ley de la conciencia. Lo que sostienes en tu conciencia con la suficiente intensidad, claridad y persistencia, se convierte en tu experiencia. Y sí, a veces toma tiempo. A veces hay resistencia. A veces surgen dudas. Pero si te mantienes fiel a tu visión interior, si no abandonas tu estado, si persistes en la fe, lo que imaginaste se manifestará. Y entonces sabrás que todo es posible, que tú eres el creador, que eres uno con lo divino. Porque, ¿qué es Dios sino conciencia pura? ¿Y qué eres tú sino esa misma conciencia en forma individualizada? No eres un cuerpo. No eres tu historia. No eres tus errores ni tus éxitos. Eres conciencia, eres imaginación, eres el yo soy que crea mundos. Este reconocimiento no es algo que puedas fingir. Tienes que vivirlo, sentirlo, encarnarlo. Y se vive en los detalles del día a día. En cómo te hablas a ti mismo,
en cómo reaccionas a los problemas, en cómo piensas cuando nadie te ve. Porque ahí, en el silencio de tu mente, estás sembrando tu futuro. Por eso, si hoy estás sufriendo, si hoy sientes que estás atrapado en una realidad que no quieres, por favor, no te castigues. No te culpes. Solo recuerda que siempre puedes elegir. Puedes cambiar. Puedes volver a ese lugar dentro de ti donde todo es posible. Puedes decir con la autoridad más grande de tu alma, yo soy libre. Yo soy amado. Yo soy completo. Y aunque al principio no lo sientas como una verdad, repítelo. Habítalo. Vívelo. Conviértelo en tu oración, en tu afirmación, en la forma en que respiras. Porque todo cambio verdadero comienza con una decisión, y cada decisión comienza con un yo soy. Así que, por favor, no digas más, yo soy débil, yo soy pobre o yo soy incapaz, aunque esa sea la realidad que ves frente a tus ojos ahora. Cada vez que lo dices, lo refuerzas, lo alimentas, lo sellas como una verdad. Y tú no viniste a este mundo para repetir las viejas historias, sino para crear algo completamente nuevo. Viniste a recordar que tú y lo divino son uno, que la conciencia que observa y la conciencia que crea son la misma, que la separación es un invento, que lo sagrado no está en el cielo, sino en lo más profundo de tu ser, y que todo, absolutamente todo, está esperando a que tú digas yo soy. Cuando te detienes un instante y te das cuenta de las palabras que usas cada día, empiezas a entender por qué tu mundo se ve como se ve. No es una casualidad. No es un castigo del universo. No es un destino ciego. Es un simple reflejo. Es la resonancia. Es el eco de tus propios pensamientos, de tus emociones y de tus afirmaciones más íntimas. Pero la buena noticia es que tienes el poder de cambiarlo todo. No cambiando el mundo exterior, sino el mundo que llevas dentro. No corriendo detrás de las circunstancias, sino tomando control de lo que sucede en tu propia conciencia, porque eso es lo único que es real, lo único que es eterno. Lo demás, lo que ves, lo que tocas, lo que llamas mi vida, es solo una proyección. Por eso, Neville Goddard insistía tanto en que tu imaginación es el mismísimo Dios en acción. Porque ahí, en el teatro de tu mente, tú eres el único director, el único gobernante. Eres el creador absoluto. Puedes construir cualquier escenario, revivir, transformar, anticipar y recrear cualquier experiencia. Y cuando lo haces con una intención clara, con presencia y consentimiento, estás sembrando una nueva posibilidad en el universo, una que tarde o temprano florecerá. No es necesario que le cuentes esto a nadie. No necesitas convencer a otros, porque esto no es una doctrina ni una religión. Es una experiencia, una relación íntima contigo mismo, con tu ser, con tu yo soy. Y cuando empiezas a cultivar esta relación, cuando tratas ese espacio interior como sagrado, tu vida se transforma de forma natural, sin esfuerzo, sin lucha. Ya no estás intentando, estás permitiendo. Ya no estás persiguiendo, estás atrayendo. Ya no estás dudando, estás sabiendo. Pero, debo ser honesto contigo, este camino requiere práctica, paciencia y un profundo amor propio. Al principio, tu vieja mente se va a resistir. Te va a decir, esto no es real. Estás soñando. Nada va a cambiar. Pero no la escuches. Observa esos pensamientos como nubes que pasan en el cielo y vuelve a tu centro, a tu silencio, a tu verdad. Recuerda que tú eres el dueño de tu atención, y donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, creas tu realidad. Así que, cuida tus pensamientos. Cuida tus palabras. Cuida tus emociones. No desde el miedo, sino desde el amor, desde la conciencia y desde el compromiso con la persona en la que te quieres convertir. Y comienza con cosas pequeñas, con frases simples, con actos cotidianos. Al despertar, en lugar de decir otro día más, di, yo soy vida. Al mirarte al espejo, en lugar de criticarte, di, yo soy digno. Al caminar, en lugar de apresurarte, di,
Yo soy presencia. Cada afirmación que haces se convierte en una instrucción directa para tu mente subconsciente. Y tu subconsciente, que no discute, que no analiza y que simplemente obedece, tomará esa instrucción como una ley. Y entonces, empezarás a notar los cambios. Tal vez no sean dramáticos al principio, pero sí serán profundos. Te sentirás más en paz, más seguro, más abierto y, sobre todo, más tú. Y ese tú auténtico empezará a emerger como una flor que crece sin pedir permiso, sin justificar su existencia, solo porque sí, porque es su naturaleza florecer. Y tú también viniste a florecer. No a adaptarte, no a sobrevivir, no a complacer. Viniste a recordar, a expandirte, a expresarte, a vivir desde el alma, desde lo más profundo de tu ser, desde la certeza de que no estás separado de nada, ni de nadie, ni de Dios. Y en ese estado, descubres algo que lo cambia todo. No necesitas controlar. No necesitas forzar las cosas. No necesitas sufrir para aprender. Puedes crecer desde la alegría. Puedes avanzar desde la gratitud. Puedes vivir desde la paz. Y cuando eliges la paz, incluso cuando el mundo está en caos, sabes que has despertado. Sabes que ya no reaccionas como antes. Que ya no caes en los mismos ciclos. Que algo en ti se movió. Algo en ti se abrió. Y desde ese punto, ya no hay vuelta atrás. Porque un alma que ha recordado su luz no puede volver a la oscuridad sin sentir una gran incomodidad. Y esa incomodidad es una bendición, un llamado de tu espíritu que te dice, ya no puedo fingir más. Ya no puedo conformarme. Ya no puedo seguir dormido. Y eso, mi amigo, es el verdadero despertar. No es un relámpago místico, no es un momento dramático. Es una serie de pequeñas decisiones diarias. Es elegir la conciencia una y otra vez. Es elegir el amor una y otra vez. Es elegir decir cada día, con más fuerza, con más fe, con más presencia, yo soy. Y sí, habrá días en los que lo olvides. Habrá momentos de duda, de cansancio y de frustración. Pero no importa, porque siempre puedes volver. Siempre puedes regresar a ese espacio interior donde todo es posible, donde todo está bien, donde tú eres tú sin condiciones. Y desde ahí, puedes reconstruir, renacer, reimaginar y recrear. Porque Dios no está en un lugar allá arriba. No está afuera. No está esperando a que seas perfecto. Está en ti. Está contigo. Es tu respiración, tu pensamiento, tu silencio, tu poder. Y ahora lo sabes. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Porque conocer no es suficiente. Escuchar no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando decides vivir lo que has recordado. Cuando eliges actuar como alguien que ya lo sabe, no como alguien que espera, no como alguien que duda, sino como alguien que ya es. Esa es la clave. No desear. No intentar. No rogar. Simplemente ser. Porque todo lo que deseas ya existe, ya está. Solo necesita que te conviertas en el ser que lo puede recibir. Solo necesita que dejes de pensar como el viejo tú y empieces a pensar, a sentir y a caminar como el nuevo tú. No como alguien que lo quiere, sino como alguien que ya lo es. Y esto no se logra con esfuerzo. Se logra con presencia, con constancia y con sinceridad. Cuando te levantas cada día y eliges tu identidad por encima de tus circunstancias. Cuando dices, no importa lo que haya afuera, yo elijo quién soy. Yo elijo lo que emito. Yo elijo mi vibración. Y desde ese lugar interno, lo demás se acomoda. No porque estés tratando de manipular el mundo, sino porque lo estás transformando desde la raíz, desde adentro, desde lo invisible. Y lo invisible, cuando es sostenido con fe, siempre se vuelve visible. Siempre, tarde o temprano, porque es una ley. Pero esa fe no es ciega, no es un dogma. Es certeza. Es una experiencia, un conocimiento interno que no necesita explicaciones. Simplemente lo sabes porque lo sientes, porque lo vives, porque lo ves reflejado una y otra vez. Y cuando lo ves, ya no puedes negarlo.
Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes decir, yo no sabía. Porque tu alma lo sabe. Porque tu espíritu lo reconoce. Y entonces todo se vuelve diferente, incluso lo más simple, incluso lo que antes dabas por hecho. La forma en que respiras, la forma en que comes, la forma en que miras a los demás. Todo cambia porque ya no vives desde el personaje. Vives desde el ser, desde lo esencial, desde lo eterno. Y vivir desde ahí no significa que tengas que abandonar tus responsabilidades. No significa que te alejes del mundo. Significa que estás en el mundo sin perderte en él. Significa que te mueves con ligereza, que hablas con verdad, que amas con libertad. Porque ya no necesitas nada para ser completo, porque ya eres completo. Y cuando te sabes completo, dejas de buscar afuera lo que antes creías que te faltaba. Ya no mendigas amor. Ya no mendigas atención. Ya no mendigas aprobación, porque sabes que tú eres la fuente. Y cuando sabes que todo lo que buscas ya está dentro de ti, dar deja de ser un sacrificio. Se vuelve una expresión. Se vuelve una expansión. Se vuelve una celebración. Y de repente, la vida empieza a devolvértelo todo. No lo atraes porque lo exijas, sino porque resuenas con ello. Lo atraes de forma natural, como una flor que, sin esfuerzo, atrae a las abejas. Como la luz que, sin pedirlo, atrae a los que están listos para verla. Y eso, mi amigo, es lo que eres ahora. Eres luz. Eres conciencia. Eres presencia. No porque lo hayas ganado, sino porque siempre lo fuiste. Solo que lo habías olvidado. Estabas dormido, perdido en la forma, en la historia que te contaron, en los miles de pensamientos que no eran tuyos. Pero ahora estás recordando, y cada vez que recuerdas, cada vez que dices con conciencia yo soy, estás reclamando tu lugar en el universo. Estás ocupando tu trono. Estás activando tu herencia divina. Y esto no te hace mejor que nadie. No te hace superior. Te hace responsable. Porque cuando sabes quién eres de verdad, ya no puedes actuar como si no lo supieras. Ya no puedes hablar como antes, pensar como antes, vivir como antes. Porque algo, en lo más profundo de tu ser, ya cambió. Y ese cambio, aunque sea silencioso, es irreversible. No necesitas probarlo. No necesitas demostrarlo. Solo necesitas vivirlo, y tu vida será la prueba suficiente. Tu paz será un testimonio. Tu energía será la respuesta a todas las preguntas. Y quien tenga ojos para ver, lo verá. Y quien esté listo para recordar, lo recordará. Así es como se despierta el mundo. No con gritos, no con guerras, no con reglas. Se despierta con presencia, con el ejemplo, con el amor, uno a uno, alma a alma, vibración a vibración, hasta que el todo recuerde. Y tú estás siendo parte de ese recuerdo, de ese regreso a casa, de ese nuevo amanecer. Cada día, cada paso, cada yo soy que pronuncias con el corazón abierto, es una semilla de luz que plantas en la conciencia colectiva. Y si alguna vez dudas, si sientes que te alejas, que te pierdes en el ruido del mundo, no te castigues. No te juzgues. Simplemente respira, detente, vuelve a ti. Regresa a ese punto silencioso donde todo comienza. Vuelve al yo soy, porque nunca se fue, porque nunca te abandonó, porque es lo único en ti que siempre permanece. Todo lo demás cambia. El cuerpo cambia, las emociones cambian, los pensamientos cambian, las circunstancias cambian. Pero tu conciencia de ser, eso no cambia. Eso es eterno. Eso es divino. Eso es Dios en ti. Y cada vez que eliges regresar, cada vez que eliges recordar, estás honrando tu verdad. Estás reafirmando tu unión con la fuente. Estás diciendo, sí, me distraje. Sí, me perdí. Pero aquí estoy. Yo soy. Y esas dos palabras, dichas desde el alma, tienen el poder de sanar cualquier herida, de liberar cualquier miedo, de transformar cualquier historia. Porque el yo soy no necesita explicación, no necesita defensa, no necesita argumentos. Solo necesita ser reconocido,
sentido, vivido. Y cuando lo vives, algo cambia en tu mirada, en tu voz, en la forma en que caminas. Ya no eres el mismo. Ya no estás buscando, ya no estás escapando. Estás simplemente aquí, presente, abierto, en paz. Y esa paz es contagiosa. Esa paz se irradia. Esa paz lo transforma todo. Y lo hace no porque lo intentes, sino porque lo eres. Porque donde hay presencia, todo se ordena. Donde hay luz, todo se aclara. Donde hay conciencia, todo se alinea. Y de repente, lo que antes parecía un problema, ahora es una lección. Lo que antes parecía una pérdida, ahora es una liberación. Lo que antes parecía caos, ahora es una oportunidad. Porque ya no ves con los ojos del miedo. Estás viendo con los ojos del alma, con los ojos del ser, con los ojos del yo soy. Y desde ahí, todo es posible. No porque lo fuerces, sino porque lo permites. No porque lo exijas, sino porque lo encarnas. Porque ahora sabes que no necesitas hacer nada para ser. Ya eres. Ya estás. Ya tienes dentro de ti todo lo que buscas. Y lo más hermoso de todo es que esta verdad no es exclusiva. No es para unos pocos. Es para todos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a mirar hacia adentro, a soltar las máscaras, a callar el ruido y a entrar en el silencio de su ser. Y cuando uno lo hace, inspira a otros. No con palabras, no con discursos, sino con su presencia, con su coherencia, con su alegría, con su paz. Y ese es el mayor regalo que puedes darle al mundo, tu verdadero ser, tu autenticidad, tu luz sin filtros, tu esencia sin condiciones. Porque cuando tú brillas, le das permiso a otros para brillar. Y ese es el servicio más grande. No estás aquí para sufrir. No estás aquí para pagar culpas. No estás aquí para cumplir expectativas. Estás aquí para recordar, para despertar, para vivir en plenitud, para expandir tu conciencia, para manifestar el cielo en la tierra. Y el cielo no es un lugar, es un estado. Un estado de unidad, de amor, de conciencia. Y ese estado se alcanza aquí, ahora, dentro de ti. No tienes que esperar. No tienes que rogar. Solo tienes que elegir cada día, cada momento, cada respiración. Y si eliges una y otra vez desde el ser, desde el amor, desde el yo soy, entonces la vida entera se convierte en una danza, en una oración viva, en una celebración constante. Y eso es lo que viniste a hacer, a celebrar la vida, a expresar a lo divino, a ser uno con todo. Y ahora lo sabes. Y ahora que sabes que no tienes que seguir repitiendo las viejas historias, ahora que has recordado que dentro de ti vive la conciencia que crea, la conciencia que observa, la conciencia que transforma, entonces empieza la verdadera vida. No es una vida nueva que llega de afuera, es una vida que se revela desde adentro. Porque no es algo que necesitas buscar, es algo que ya está en ti. Solo que estaba cubierto, olvidado, silenciado por el ruido de tantos pensamientos ajenos, tantas creencias heredadas, tantos miedos acumulados. Y en este momento, estás dejando que se derrumben uno por uno. Estás quitando las capas, estás soltando las armaduras. Estás dejando de protegerte de ti mismo porque ya no te ves como un enemigo. Ya no te hablas como si fueras débil, roto, limitado. Comienzas a mirarte con nuevos ojos, con los ojos del ser, con los ojos del amor, con los ojos del yo soy. Y entonces todo se vuelve más claro, más simple, más real. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más verdadero. Porque ahora no reaccionas desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque ahora no te identificas con lo que pasa, sino con quién eres en medio de lo que pasa. Y ese cambio lo es todo. Porque puedes seguir teniendo desafíos, sí. Puedes seguir enfrentando momentos difíciles, claro. Pero ya no te derrumban. Ya no te rompen. Ya no te quitan tu paz. Porque tu paz no depende de ellos. Porque tu identidad ya no está sujeta a lo que sucede. Está anclada en lo eterno, en lo inmutable, en lo que eres.
Y eso que eres no necesita validación, no necesita justificación, no necesita explicación. Solo necesita expresión. Solo necesita ser vivido. Y cuanto más lo vives, más se expande, más se manifiesta, más se convierte en una experiencia tangible. Y así, lo invisible se vuelve visible. Lo potencial se vuelve real. Lo interior se vuelve exterior. Porque esa es la ley. Así es como funciona el universo, desde adentro hacia afuera, desde el ser hacia el hacer, desde el yo soy hacia el esto es. Y cuando comprendes esto, ya no corres, ya no luchas, ya no fuerzas. Fluyes, confías, caminas con paso firme, hablas con palabras limpias, piensas con intención. Y cada una de esas cosas es una oración. Cada pensamiento que eliges es una afirmación. Cada emoción que cultivas es una siembra. Cada reacción consciente es una revolución. Porque estás invirtiendo las reglas del viejo juego. Ya no vives como una reacción al mundo, vives como la causa, como el origen, como el centro. Y desde ese centro, puedes crear cualquier realidad que desees. No por ambición, no por ego, sino por expansión, por propósito, por la expresión natural del ser que recuerda quién es. Y cuando vives así, ya no hay nada que temer. Porque incluso el miedo se transforma. Ya no es un límite, es un maestro. Es un aviso. Es un espejo. Porque sabes que todo lo que aparece en tu realidad tiene algo que mostrarte, algo que revelarte, algo que está ahí para ayudarte a despertar más. Y despertar no es un punto de llegada. Es un proceso. Es una decisión diaria. Es una práctica. Es un camino que se recorre momento a momento, respiración a respiración, afirmación tras afirmación. Y en ese camino, cada palabra cuenta. Cada elección importa. Cada yo soy que repites con conciencia es una semilla nueva, es una puerta abierta, es una nueva realidad que se activa. Por eso, cada vez que te sientas perdido, cansado o confundido, detente. Cierra los ojos. Vuelve a lo esencial. Respira y repite en silencio. Yo soy. No agregues nada más. No digas quién eres, solo recuerda que eres. Y deja que ese recuerdo te sostenga, te abrace, te devuelva al presente. Porque en el presente no hay miedo. En el presente no hay pasado. En el presente no hay carencia. Solo hay vida. Solo hay ahora. Solo hay yo soy. Y ese, mi amigo, es el lugar más seguro, el más poderoso y el más verdadero. Desde ahí, puedes elegir de nuevo. Puedes volver a empezar. Puedes reescribir tu historia. Puedes rehacer tu camino. Puedes reimaginar tu destino. Porque no estás limitado por lo que fuiste, solo estás limitado por lo que crees ser ahora mismo. Cuando cambias esa creencia, lo cambias todo. No necesitas pruebas externas, las tendrás, claro que sí, pero primero necesitas sentirlo. Necesitas sostenerlo por dentro. Necesitas vivirlo antes de verlo, porque así es como funciona. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Así que, conviértete, transfórmate. Elige quién quieres ser y empieza a vivir desde ahí. Sin esperar, sin dudar, sin pedir permiso. Porque nadie te lo puede dar, porque ya lo tienes, porque ya lo eres. Y si alguna voz dentro de ti te dice, no puedes, sonríele. Agradece y elige otra. Elige la voz del amor. La voz de la confianza. La voz del yo soy, porque esa es la voz verdadera. Esa es la que te conoce. Esa es la voz que ha estado contigo desde siempre y siempre estará. Y cada vez que la escuchas, cada vez que la sigues, cada vez que la honras, algo en el universo se alinea contigo. Algo invisible se mueve. Algo que estaba dormido se despierta. Algo que estaba bloqueado se libera. Porque tú eres el universo en forma humana. Eres el todo expresándose a través de una forma. Y esa forma cambia, se transforma y evoluciona. Pero el fondo es eterno. El fondo es lo divino. Y lo divino no está allá arriba. No está afuera. No está en los libros. Está en ti. Está en tu conciencia. Está en tu imaginación.
Está en tu capacidad de decir yo soy y sentirlo como una verdad, vivirlo como una certeza y expresarlo como una ofrenda al mundo. Y eso es todo lo que necesitas. No tienes que hacer nada más que recordar. No tienes que convertirte en alguien más. No tienes que ganarte el favor de lo divino ni alcanzar un nivel espiritual específico. Ya eres. Ya estás completo. Ya eres digno. El trabajo no es cambiarte, el trabajo es reconocerte. El trabajo es quitar todo lo que no eres, todo lo que aprendiste a ser, todo lo que adoptaste por costumbre o por miedo, y volver a lo esencial. Volver a ese yo soy sin adornos, sin disfraces, sin condiciones. Porque ahí está todo. Ahí está tu poder. Tu identidad real. Tu llave maestra para la vida. Cuando comienzas a vivir desde esa identidad, cuando todo lo que haces, piensas y sientes nace desde ese lugar, entonces entras en una nueva dimensión de existencia. Una dimensión en la que ya no necesitas manipular, controlar ni convencer a nadie, porque todo fluye. Todo llega. Todo se revela. Y lo más sorprendente de todo es que no estás solo. Mientras tú haces este viaje interior, muchos otros lo están haciendo también. Tal vez no lo digan. Tal vez no lo compartan. Pero lo sienten, lo buscan, lo intuyen. Hay una llamada silenciosa y universal que está despertando a las almas por todo el mundo. Una vibración común que une a todos los que están listos para recordar. Y tú estás entre ellos. No por casualidad. No por accidente. Estás aquí, escuchando esto, porque algo en ti ya lo sabía. Ya lo vivía. Ya lo reconocía. Y ahora, solo estás confirmando lo que tu alma ya sabía. Con cada respiración consciente, con cada pensamiento elevado, con cada yo soy que pronuncias con presencia, estás colaborando con esa expansión colectiva. Estás siendo parte de una transformación silenciosa, pero imparable. Estás anclando luz en la tierra. Estás activando el cielo aquí mismo, en medio de tu vida cotidiana. Porque no necesitas estar en una montaña para estar en comunión con lo divino. No necesitas irte lejos. Solo necesitas cerrar los ojos, respirar profundo y entrar en ti mismo. Porque el templo está dentro. El altar es tu corazón. El fuego sagrado arde en tu conciencia. Y ese fuego no destruye, ilumina, calienta, transforma. Y cuando ese fuego arde, todo lo falso se cae. Todo lo que no eres se desintegra. Todo lo que no resuena contigo se aleja. Y sí, a veces eso puede doler. Porque te acostumbras a tus propias sombras. Porque te apegas a lo conocido. Porque confundes lo que te es familiar con lo que es verdadero. Pero cuando te permites soltar, cuando confías en el proceso, cuando abrazas ese vacío, lo nuevo puede nacer. Lo real se manifiesta. Lo que siempre estuvo esperando dentro de ti puede expresarse sin miedo. Y lo que se expresa no es una versión perfecta de ti. No es un ser sin errores, sin emociones, sin contradicciones. Es un ser real, presente, humano, vivo y profundamente conectado con su divinidad. Porque tu divinidad no cancela tu humanidad, la sostiene, la atraviesa y la honra. No estás aquí para dejar de ser humano. Estás aquí para vivir tu humanidad con conciencia. Para llevar luz a lo cotidiano. Para hacer sagrado lo simple. Para convertir tu vida entera en un acto de creación consciente. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges desde el ser, desde el yo soy, estás cumpliendo tu propósito. No un propósito externo definido por metas o logros. Es un propósito interno, el de recordar quién eres y vivir desde ahí. El de expresar tu verdad y compartirla sin imponerla. El de amar lo que eres y permitirte expandirte sin miedo. Y sí, a veces olvidarás. A veces caerás. A veces querrás volver atrás. Pero no importa, porque siempre puedes regresar. Siempre puedes volver al centro. Siempre puedes cerrar los ojos, respirar y declarar, yo soy. Y en ese instante, todo vuelve a alinearse. Todo encuentra su lugar. Todo cobra sentido. Porque el sentido no está afuera, no está en lo que logras. Está en lo que eres mientras lo haces. Está en la conciencia con la que vives cada momento. Por eso, no subestimes lo pequeño. No esperes lo extraordinario. Lo extraordinario es esto, este momento, esta palabra,
esta conciencia, este silencio. Porque aquí es donde lo divino habita. Aquí es donde lo eterno se encuentra con lo temporal. Aquí es donde lo invisible se vuelve forma. Y tú eres el puente. Tú eres el canal. Tú eres el lugar donde el cielo y la tierra se abrazan. Y en ti, todo se une. En ti, todo es posible. Cuando comprendes que tú eres el punto de partida de todo, que no hay nada separado de ti, que cada experiencia externa está conectada con un estado interno, ya no reaccionas igual. Ya no le pides explicaciones a la vida. Ya no preguntas, ¿por qué a mí? Preguntas, ¿para qué me está pasando esto a mí? Ya no huyes del dolor, lo atraviesas. Ya no culpas a los demás, tomas responsabilidad. No como una carga, sino como una llave, como una forma de recuperar tu poder. Porque lo que vives no es un castigo, es un reflejo, es un mensaje, es una oportunidad. Es el lenguaje que usa tu mundo para mostrarte tu mundo interior. Y tú puedes resistirte, negarlo, ignorarlo, o puedes escucharlo, puedes abrirte y puedes honrarlo como parte de tu proceso. Y ese proceso no siempre será lineal. Habrá momentos de expansión y momentos de contracción. Habrá claridad y habrá confusión. Pero si recuerdas quién eres en medio de todo eso, si recuerdas que eres el observador y no lo observado, ninguna tormenta puede destruirte, porque no eres la forma. Eres el fondo. No eres lo que cambia, eres lo que sostiene. Y desde ahí puedes mirar todo con nuevos ojos. Con ojos que ya no juzgan. Con ojos que comprenden. Con ojos que aman sin condiciones. Porque has visto el dolor, pero también has visto la verdad. Porque has tocado la sombra, pero también has sentido la luz. Y sabes que todo forma parte del camino, que no hay error, que no hay pérdida, que todo, absolutamente todo, te está guiando de vuelta a ti. Cuando vives desde ese entendimiento, todo lo que haces se vuelve sagrado. No porque cambie la forma, sino porque tu estado interior ha cambiado. Ya no haces las cosas por obligación. Haces por pura expresión. Ya no das por carencia, das por plenitud. Ya no actúas por miedo, actúas por amor. Y ese amor no es una emoción pasajera, no es un apego disfrazado, no es un sacrificio. Es un estado del ser. Es la frecuencia natural de alguien que recuerda su unidad con la vida, de alguien que no necesita defenderse ni validarse, porque sabe que no hay amenazas, porque sabe que no hay separación, porque sabe que la persona que tienes enfrente, también es tú. Y entonces se abre un nuevo tipo de relación. No solo contigo mismo, sino con todo, con las personas, con el tiempo, con el cuerpo, con el silencio. Ya no luchas contra nada, colaboras. Ya no temes a nada, observas. Ya no le impones nada al mundo, permites. Y al permitir, fluyes. Al fluir, sanas. Al sanar, creas. Y al crear, sirves. No desde el deber, sino desde el gozo. Desde la presencia. Desde el yo soy. Y ahora sabes que no tienes que buscar más. No tienes que llegar a ningún lugar. No tienes que esperar nada. Puedes vivir aquí, puedes estar completo ahora, puedes ser tú sin condiciones. Y eso basta. Porque tú no estás aquí para cumplir expectativas, no estás aquí para encajar. Estás aquí para expandirte, para brillar, para recordar y para ayudar a otros a recordar también. No diciéndoles qué hacer, no corrigiéndolos, no enseñándoles con superioridad, sino caminando junto a ellos como un recordatorio viviente de lo que todos somos. Y cuanto más lo haces, más se abre tu corazón, más se afina tu intuición, más se disuelve tu ego. Y no es porque lo reprimas, sino porque ya no tiene sentido, porque ya no necesitas defender una identidad falsa. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas controlar nada. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. No cuando todo está bajo control, sino cuando te das cuenta de que no necesitas controlar. De que puedes confiar. De que puedes soltar. De que puedes flotar. Porque la vida no está en tu contra. La vida te está empujando suavemente hacia ti mismo, una y otra vez,
hasta que lo recuerdes, hasta que lo aceptes, hasta que lo vivas. Y tú estás en ese punto, en ese borde entre lo viejo y lo nuevo, entre el olvido y el despertar, entre la identidad prestada y el ser real. Y lo único que tienes que hacer es elegir. Elegirte, reconocerte, decirte con el alma, yo soy, y dejar que ese eco resuene en cada célula, en cada pensamiento, en cada decisión. Y desde ahí, vivir. Simplemente vivir. No como quien sobrevive, sino como quien crea. No como quien teme, sino como quien ama. No como quien repite, sino como quien elige. Y eso es todo. Y eso es todo lo que siempre fue y todo lo que siempre será. No necesitas títulos. No necesitas rituales. No necesitas ropas especiales, ni lugares sagrados, ni permiso de nadie. Lo único sagrado eres tú, y lo has sido desde siempre. Lo fuiste cuando estabas dormido. Lo fuiste cuando dudabas. Lo fuiste cuando fallaste. Lo eres ahora. Porque lo divino no es algo que se gana, es algo que se reconoce. Y ahora que lo estás reconociendo, ahora que lo estás recordando, empieza el verdadero viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia arriba, sino hacia el centro. Porque ahí es donde habita la verdad. No en las palabras, no en los conceptos, no en las teorías. En el silencio, en el sentir, en el yo soy. Y no importa cuántas veces lo olvides, no importa cuántas veces te distraigas, siempre puedes volver. Siempre puedes elegir de nuevo. Siempre puedes cerrar los ojos, respirar y regresar a ti. Porque el camino hacia ti mismo no tiene puertas, no tiene muros. Solo tiene una dirección, hacia el interior. Y cuando vas hacia adentro, todo cambia. No porque el mundo se vuelva diferente, sino porque tu manera de estar en el mundo ha cambiado. Porque tú ya no eres un efecto, eres la causa. Ya no eres la pregunta, eres la respuesta. Ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que crea. Y eso lo transforma todo. La forma en que te levantas por la mañana, la manera en que te hablas, el tono con el que miras a otros, las decisiones que tomas. Todo vibra diferente cuando sabes quién eres. Y si en algún momento dudas, si sientes que te caes, no te resistas. No te exijas. No te condenes. Recuerda, el camino no es recto. No es limpio. No es brillante todo el tiempo. A veces es confuso. A veces es oscuro. A veces duele. Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás creciendo. Que estás limpiando. Que estás soltando lo que ya no necesitas. Y crecer duele, no porque haya algo mal en ti, sino porque estás dejando atrás partes que alguna vez creíste que eran tú. Porque estás soltando ideas que parecían certezas. Porque estás caminando hacia lo desconocido. Y lo desconocido, por definición, asusta. Pero también es ahí donde está todo lo que todavía no has vivido. Todo lo que aún no has creado. Todo lo que tu alma vino a experimentar. Así que no huyas del vacío. No escapes del silencio. No tapes la incomodidad. Escúchala, ámala, atraviésala, porque detrás de cada miedo hay una puerta, y detrás de cada puerta, un nuevo nivel de conciencia esperándote. Y cada vez que cruzas una de esas puertas, no solo tú cambias. Cambia el campo entero. Cambia la red invisible de la vida, porque no está separado. Porque lo que tú haces por ti, lo haces por todos. Porque cada despertar individual alimenta el despertar colectivo. Porque tú eres parte del todo, y el todo se expresa a través de ti. Y cuando te permites ser quien eres, sin culpa, sin vergüenza, sin filtros, les das permiso a otros. Cuando te amas como eres, sin condiciones, das un ejemplo. Cuando hablas desde el alma sin imponer, siembras verdad. Y esa verdad se queda. Y esa verdad germina. Y esa verdad florece donde menos lo esperas. Y lo más hermoso es que no necesitas saber cómo sucederá. No necesitas entender todo. No necesitas tener respuestas. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas abrirte. Solo necesitas permitir que la vida te use, que el amor te atraviese,
que el yo soy te guíe. Y dejarte guiar no es rendirte, es confiar. Es escuchar algo más profundo que la mente. Es seguir la voz suave que vive en tu pecho. Esa voz que nunca grita, que nunca obliga, que solo susurra. Aquí estoy. Soy tú. No tengas miedo. Y cuando escuchas esa voz, cuando la sigues, todo empieza a alinearse. A veces rápido, a veces lento, a veces de formas que no entiendes, pero siempre en dirección a tu mayor bien. Porque el universo no se equivoca, porque la vida no está en tu contra, porque el alma sabe el camino. Y ahora tú también lo sabes. Y ahora que lo recuerdas, ahora que lo sabes, la pregunta ya no es, ¿qué debo hacer? La pregunta es, ¿quién elijo ser? Porque cuando sabes quién eres, el hacer se alinea solo. No tienes que forzarlo. No tienes que planear cada detalle. Surge, fluye, se ordena por sí mismo, porque el ser precede al hacer, porque tu estado interior determina tu acción. Y cuando tu estado interior es claridad, confianza y presencia, todo lo demás encaja. Y ese quien soy no es un rol, no es una etiqueta, no es un nombre. Es una vibración. Es una esencia. Es una conciencia que te acompaña en cada respiración. Es ese espacio silencioso dentro de ti que no cambia, aunque todo lo demás cambie. Es eso que estaba antes de tus pensamientos, que estará después de ellos, que observa sin juzgar, que ama sin condición, que simplemente es. Y esa esencia eres tú. No algo en ti, no una parte de ti. Eres tú. Tú sin las historias. Tú sin los miedos. Tú sin las defensas. Tú en estado puro. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, la vida ya no se siente como una lucha. Se siente como una danza. Como una conversación íntima entre tú y el universo. Como una sinfonía en la que cada nota tiene sentido, incluso el silencio. Y sí, habrá momentos de duda. Sí, habrá días grises. Sí, habrá pasos en falso. Pero eso no borra tu esencia. Eso no apaga tu luz. Eso no cambia lo que eres. Solo lo oculta por un momento. Como las nubes cubren al sol, pero el sol sigue allí. Igual tú. Aunque te nubles, tú sigues brillando. Y si te caes, no pasa nada. Te levantas, te limpias, te abrazas y sigues. No desde la culpa, sino desde el amor. Desde la comprensión. Desde la certeza de que cada caída es parte del viaje, que cada error es un maestro, que cada herida es un umbral. Y lo cruzas, y sanas, y creces, y recuerdas de nuevo. Y vuelves a decirte, yo soy. No como quien repite una frase, como quien declara una verdad, como quien despierta, como quien reclama su lugar. Y ese lugar es el aquí. Ese momento es el ahora. Ese tú es el que está presente. No el que fuiste, no el que serás, el que eres. Ese que respira contigo, que elige contigo, que ama contigo, que crea contigo. Que dice sí cuando el alma llama. Que dice gracias, incluso cuando no entiende. Que dice, yo soy, incluso cuando todo lo demás tiembla. Haces por pura expresión. Ya no das por carencia, das por plenitud. Ya no actúas por miedo, actúas por amor. Y ese amor no es una emoción pasajera, no es un apego disfrazado. Es un estado del ser. Es la frecuencia natural de quien recuerda su unidad con la vida. De quien no necesita defenderse, protegerse ni validarse, porque sabe que no hay amenazas. Porque sabe que no hay separación. Porque sabe que la otra persona, en el fondo, también es tú. Y entonces se abre un nuevo tipo de relación. No solo contigo mismo, sino con todo, con las personas, con el tiempo, con tu propio cuerpo, con el silencio. Ya no luchas contra nada, colaboras. Ya no temes a nada, observas. Ya no le impones nada al mundo, permites. Y al permitir, fluyes. Al fluir, sanas. Al sanar, creas. Y al crear, sirves. No por obligación, sino por gozo. Desde la presencia. Desde el yo soy. Y ahora sabes que no tienes que buscar más. No tienes que llegar a ningún lugar. No tienes que esperar nada. Puedes vivir aquí, puedes estar completo ahora, puedes ser tú sin condiciones. Y eso basta.
Porque tú no estás aquí para cumplir expectativas, no estás aquí para encajar. Estás aquí para expandirte, para brillar, para recordar y para ayudar a otros a recordar también. No diciéndoles qué hacer, ni corrigiéndolos, ni enseñándoles desde la superioridad, sino caminando junto a ellos como un recordatorio viviente de lo que todos somos. Y cuanto más lo haces, más se abre tu corazón, más se afina tu intuición, más se disuelve el ego. No porque lo reprimas, sino porque simplemente deja de tener sentido. Ya no necesitas defender una identidad falsa, ya no necesitas probar nada, ya no necesitas controlar nada. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad. No cuando todo está bajo control, sino cuando te das cuenta de que no necesitas controlar, de que puedes confiar, de que puedes soltar, de que puedes flotar, porque la vida no está en tu contra. La vida te está empujando suavemente hacia ti mismo, una y otra vez, hasta que lo recuerdes, hasta que lo aceptes, hasta que lo vivas. Y tú estás en ese punto, en ese borde entre lo viejo y lo nuevo, entre el olvido y el despertar, entre la identidad prestada y el ser real. Y lo único que tienes que hacer es elegir. Elegirte. Reconocerte. Decirte con el alma, yo soy y dejar que ese eco resuene en cada célula, en cada pensamiento, en cada decisión. Y desde ahí, vivir. Simplemente vivir. No como quien sobrevive, sino como quien crea. No como quien teme, sino como quien ama. No como quien repite, sino como quien elige. Y eso es todo. Eso es todo lo que siempre fue y todo lo que siempre será. No necesitas títulos, no necesitas rituales, no necesitas ropas especiales, ni lugares sagrados, ni permiso de nadie. Lo único sagrado eres tú, y lo has sido desde siempre. Lo fuiste cuando estabas dormido. Lo fuiste cuando dudabas. Lo fuiste cuando fallaste. Lo eres ahora. Porque lo divino no es algo que se gana, es algo que se reconoce. Y ahora que lo estás reconociendo, ahora que lo estás recordando, comienza el verdadero viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia arriba, sino hacia el centro, porque ahí es donde habita la verdad. No en las palabras, no en los conceptos, no en las teorías. En el silencio, en el sentir, en el yo soy. Y no importa cuántas veces lo olvides, no importa cuántas veces te distraigas, siempre puedes volver. Siempre puedes elegir de nuevo. Siempre puedes cerrar los ojos, respirar y regresar a ti. Porque el camino hacia ti mismo no tiene puertas, no tiene muros. Solo tiene una dirección, hacia el interior. Y cuando vas hacia adentro, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tu manera de estar en el mundo ha cambiado. Porque tú ya no eres un efecto, eres la causa. Ya no eres la pregunta, eres la respuesta. Ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que crea. Y eso lo transforma todo. La forma en que te levantas por la mañana, la manera en que te hablas, el tono con el que miras a otros, las decisiones que tomas. Todo vibra diferente cuando sabes quién eres. Y si en algún momento dudas, si sientes que te caes, no te resistas, no te exijas, no te condenes. Recuerda, el camino no es recto. No es limpio. No es brillante todo el tiempo. A veces es confuso. A veces es oscuro. A veces duele. Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás creciendo. Que estás limpiando. Que estás soltando lo que ya no necesitas. Y crecer duele, no porque haya algo mal en ti, sino porque estás dejando atrás partes que alguna vez creíste que eran tú. Porque estás soltando ideas que parecían certezas. Porque estás caminando hacia lo desconocido. Y lo desconocido, por definición, asusta. Pero también es ahí donde está todo lo que todavía no has vivido. Todo lo que aún no has creado. Todo lo que tu alma vino a experimentar. Así que no huyas del vacío. No escapes del silencio. No tapes la incomodidad. Escúchala, ámala, atraviésala, porque detrás de cada miedo hay una puerta, y detrás de cada puerta, un nuevo nivel de conciencia esperándote. Y cada vez que cruzas una de esas puertas, no solo tú cambias. Cambia el campo entero.
Cambia la red invisible de la vida, porque no está separado. Porque lo que tú haces por ti, lo haces por todos. Porque cada despertar individual alimenta el despertar colectivo. Porque tú eres parte del todo, y el todo se expresa a través de ti. Y cuando te permites ser quien eres, sin culpa, sin vergüenza, sin filtros, les das permiso a otros. Cuando te amas como eres, sin condiciones, das un ejemplo. Cuando hablas desde el alma sin imponer, siembras verdad. Y esa verdad se queda. Y esa verdad germina. Y esa verdad florece donde menos lo esperas. Y lo más hermoso es que no necesitas saber cómo sucederá. No necesitas entender todo. No necesitas tener respuestas. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas abrirte. Solo necesitas permitir que la vida te use, que el amor te atraviese, que el yo soy te guíe. Y dejarte guiar no es rendirse, es confiar. Es escuchar algo más profundo que la mente. Es seguir la voz suave que vive en tu pecho. Esa voz que nunca grita, que nunca obliga, que solo susurra. Aquí estoy. Soy tú. No tengas miedo. Y cuando escuchas esa voz, cuando la sigues, todo empieza a alinearse. A veces rápido, a veces lento, a veces de formas que no entiendes, pero siempre en dirección a tu mayor bien. Porque el universo no se equivoca, porque la vida no es contra ti, porque el alma sabe el camino. Y ahora tú también lo sabes. Y ahora que lo recuerdas, ahora que lo sabes, la pregunta ya no es, ¿qué debo hacer? La pregunta es, ¿quién elijo ser? Porque cuando sabes quién eres, el hacer se alinea solo. No tienes que forzarlo. No tienes que planear cada detalle. Surge, fluye, se ordena por sí mismo, porque el ser precede al hacer, porque tu estado interior determina tu acción. Y cuando tu estado interior es claridad, confianza y presencia, todo lo demás encaja. Y ese quien soy no es un rol, no es una etiqueta, no es un nombre. Es una vibración. Es una esencia. Es una conciencia que te acompaña en cada respiración. Es ese espacio silencioso dentro de ti que no cambia, aunque todo lo demás cambie. Es eso que estaba antes de tus pensamientos, que estará después de ellos, que observa sin juzgar, que ama sin condición, que simplemente es. Y esa esencia eres tú. No algo en ti, no una parte de ti. Eres tú. Tú sin las historias. Tú sin los miedos. Tú sin las defensas. Tú en estado puro. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, la vida ya no se siente como una lucha. Se siente como una danza. Como una conversación íntima entre tú y el universo. Como una sinfonía en la que cada nota tiene sentido, incluso el silencio. Y sí, habrá momentos de duda. Sí, habrá días grises. Sí, habrá pasos en falso. Pero eso no borra tu esencia. Eso no apaga tu luz. Eso no cambia lo que eres. Solo lo oculta por un momento. Como las nubes cubren al sol, pero el sol sigue allí. Igual tú. Aunque te nubles, tú sigues brillando. Y si te caes, no pasa nada. Te levantas, te limpias, te abrazas y sigues. No desde la culpa, sino desde el amor. Desde la comprensión. Desde la certeza de que cada caída es parte del viaje, que cada error es un maestro, que cada herida es un umbral. Y lo cruzas, y sanas, y creces, y recuerdas de nuevo. Y vuelves a decirte, yo soy. No como quien repite una frase, como quien declara una verdad, como quien despierta, como quien reclama su lugar. Y ese lugar es el aquí. Ese momento es el ahora. Ese tú es el que está presente. No el que fuiste. No el que serás. El que eres. Ese que respira contigo, que elige contigo, que ama contigo, que crea contigo. Que dice sí cuando el alma llama. Que dice gracias, incluso cuando no entiende. Que dice, yo soy, incluso cuando todo lo demás tiembla. Y esa es tu práctica, esa es tu ofrenda, esa es tu manera de vivir. No desde la mente, desde el corazón. No desde la forma, desde el ser.
No desde la carencia, desde la unidad. Porque cuando vives desde ahí, todo se convierte en una extensión de ti. Cada persona, cada situación, cada encuentro, todo es parte del espejo. Y ya no te tomas nada como algo personal, porque entiendes que no se trata de ti, sino del tú que todos somos, del tú que es uno, del tú que no tiene forma, pero habita todas las formas, del tú que es lo divino expresándose como tú. Y entonces ya no necesitas probar nada, ni defender nada, ni buscar nada, porque todo está en ti. Porque todo nace en ti. Porque todo vuelve a ti. Y desde ese saber, amas. Y tu amor ya no es dependencia, ya no es apego, ya no es exigencia, es libertad, es reconocimiento, es decirle al otro, te veo, me veo en ti. Y en ese vernos, ambos despertamos. Y eso es el amor real. No el que espera, no el que necesita, sino el que comparte, el que expande, el que eleva, porque ha dejado de necesitar, porque ha recordado que ya es completo, porque ya no se busca a través del otro, sino que se expresa junto al otro. Y esa expresión se vuelve vida, se vuelve arte, se vuelve presencia. Y entonces, cualquier cosa que hagas se vuelve una extensión de tu ser. Cocinar, hablar, caminar, escribir, abrazar. Todo se vuelve sagrado, no por la acción en sí, sino por la conciencia desde la cual lo haces. Y esa conciencia es tu verdadera riqueza, es tu legado, es tu poder, es tu tesoro, porque nadie puede dártela, nadie puede quitártela, solo tú puedes elegirla, solo tú puedes vivirla. Solo tú puedes decir yo soy y sentir cómo esas palabras despiertan todo dentro de ti. Y si lo haces cada día, si te eliges cada día, si te recuerdas cada día, no habrá nada que no puedas atravesar, nada que no puedas transformar, nada que no puedas abrazar, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y ahora que has recorrido este camino, ahora que cada palabra sembrada ha resonado en lo profundo de tu ser, solo queda una cosa por hacer, vivirlo. No estudiarlo, no memorizarlo, no analizarlo, vivirlo. Porque toda verdad que no se vive se olvida, toda sabiduría que no se encarna se diluye. Y tú no estás aquí para acumular conocimiento, estás aquí para recordarte, para experimentarte, para expresarte. Tú eres la semilla y eres el jardín. Eres el buscador y eres lo buscado. Eres el silencio y la respuesta. Eres el sueño y eres el soñador. Y en este instante puedes dejar de buscar fuera lo que ha estado dentro todo el tiempo. No necesitas ser más, solo necesitas ser. Y al ser, todo lo que antes parecía imposible se abre. Todo lo que parecía lejano llega. Todo lo que parecía roto se vuelve completo. Porque tú no viniste a esta vida a reparar lo que no estaba roto. Viniste a recordar lo que siempre fuiste, y ese recuerdo es suave, es humilde, no necesita alardes, no necesita testigos, no necesita escenarios. Solo necesita tu presencia, tu sí, tu decisión de dejar de vivir desde el miedo, desde el personaje, desde la historia y empezar a vivir desde el alma, desde ese yo soy que no compite, que no se compara, que no exige, que no persigue. Ese yo soy que simplemente habita, que observa, que respira, que ama. Y cuando vives desde ahí, cuando te conviertes en eso que siempre fuiste, todo a tu alrededor empieza a ordenarse. No porque estés empujando, sino porque dejaste de resistir, porque soltaste el control, porque confiaste. Y confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón. Es caminar sabiendo que no estás solo, que hay una inteligencia, una energía, una conciencia que te acompaña en cada paso, que no te exige perfección, solo verdad. Y tu verdad no es una meta, es un estado, es tu esencia. Es ese lugar dentro de ti que siempre supo que no estabas perdido, que no estabas roto, que no estabas equivocado, solo estabas dormido, solo estabas esperando este momento, este reencuentro, este sí y ahora lo dices, ahora lo eliges, ahora lo recuerdas. Y en ese recuerdo, el miedo pierde su forma, la duda se disuelve, el dolor encuentra sentido y tú finalmente te reconoces. Tú eres luz, eres conciencia, eres vida. Y cada vez que digas yo soy, diciéndolo con el alma, con el cuerpo,
con la emoción, estarás honrando tu divinidad. Estarás diciéndole al universo, estoy despierto, estoy presente, estoy listo. Y el universo responderá, te estaba esperando. Así que sal al mundo sin máscaras, sin prisas, sin miedo. Lleva tu verdad contigo, no como una armadura, sino como una antorcha. No como una bandera, sino como una presencia. Y cuando la vida intente confundirte, respira. Y cuando el ruido sea demasiado, vuelve al silencio. Y cuando la mente quiera retomar el control, vuelve al corazón. Y allí, en ese lugar donde todo está quieto, vuelve a pronunciarlo, yo soy. Y deja que ese eco sea tu guía, tu raíz, tu destino. Porque tú y lo divino son uno. Y siempre lo fueron. Y ahora, por fin, lo sabes.